La cuestión de la ficcionalización, ¿no? El problema de la ficción, ya esto lo hemos visto en algún momento, pero podemos insistir. Foucault dice, de hecho, en esta práctica histórico-filosófica, ojo, ¿no? Una práctica, se trata de hacerse su propia historia, de fabricar como una ficción la historia que estaría atravesada por la cuestión de las relaciones entre las estructuras de racionalidad que articulan el discurso verdadero y los mecanismos de sujeción que están ligados a él, ¿no? En ese trabajo de la crítica. Cuestión que vemos que desplaza los objetos históricos habituales y familiares de los historiadores hacia el problema del sujeto y la verdad. Ojo, miren, en ese 78 tenemos que esperar hasta el 80 cuando subjetividad y verdad aparezca, pero fíjense que ya Foucault está haciendo visible ese elemento. Problema del que los historiadores no se ocupan. Vemos igualmente que esta cuestión inviste el trabajo filosófico, el pensamiento filosófico, el análisis filosófico, con unos contenidos empíricos diseñados precisamente por ella. Este texto implica unos desafíos para la pregunta ¿por qué es la filosofía? ¿No? Hay muy pocos análisis sobre eso. Sería muy interesante revisar la relación entre qué es la crítica y qué es eso que es la filosofía. Una pregunta que sí contestó Deleuze. Pero digamos que hay un momento en el que Foucault dice con todas las letras que históricamente hablando hay una desubjetivación del análisis filosófico. Es decir, ya no se trataría de poner un sujeto trascendental o un cuasi trascendental que explique cómo funciona la historia, sino que hay que desubjetivar ese análisis filosófico para organizar esta relación con los contenidos empíricos, ¿no? Por decirlo de otro modo, Foucault muestra cómo habría unas consecuencias en el régimen de verdad, en el sistema de aceptabilidad de la filosofía moderna, cuando en el ejercicio de la práctica filosófica, histórico-filosófica que él propone, la historia ya no sería el desarrollo de un progreso en el que el sujeto y su libertad explican el acontecimiento, sino mejor el hecho de que la aparición histórica de unos contenidos que ahora son objeto de esa práctica desubjetivan, le quitan ese trascendental al análisis filosófico. Es una consecuencia muy interesante de este ejercicio de ficcionalización en la investigación histórica. Y aparece entonces la cuestión de la eventualización como ficción, ¿no? Foucault dice, sigue la cita, lo que yo entendería por procedimiento de eventualización, aunque los historiadores griten con espanto, es esto. Primero, tomar unos conjuntos de elementos en los que pueden señalarse en una primera aproximación, por tanto, de una manera completamente empírica y provisional, gracias, no hay crítica definitiva, ella depende de los elementos empíricos que emerjan, etc. Conexiones, es decir, hay una ficción que es siempre conexión, relación de conexión, entre unos mecanismos de coerción y unos contenidos de conocimiento. Claro, después aparecerá el problema de la producción de cuál sujeto, ¿no? Mecanismos de coerción diversos, que están bien conjuntos legislativos, reglamentos, dispositivos materiales, fenómenos de autoridad, etc. Contenidos de conocimiento que se tomarán igualmente en su diversidad y heterogeneidad, para que no se crea que esos contenidos de conocimiento sí son derivados del progreso histórico de la razón, ¿no? Y que se tendrán en cuenta en función de los efectos de poder de los que son portadores, en tanto que son validados como formando parte de un sistema de conocimiento, es decir, la cuestión del sistema de aceptabilidad. Bien, así que procedimiento de eventualización, ¿no? O sea, la eventualización sería el modo cómo se plantea ese ejercicio ficcional del que hablamos en esta práctica histórico-filosófica, ¿no? Así que, primero, tomar los conjuntos de elementos. Estamos hablando de la relación ontología, epistemología, metodología, ¿no? Completamente empíricos y provisionales en los que se hacen visibles las conexiones entre mecanismos de coerción y contenidos de conocimiento. Esos mecanismos de coerción son diversos, pero del mismo modo lo son los discursos. Lo importante es hacer visible esa conexión en el marco de la especificidad histórica de la emergencia de esas relaciones entre conocimiento y poder. Lo que implica entonces una interconexión entre epistemología y política que es específica. Hemos dicho que en la crítica se da una cierta relación epistemológico-política, diversas críticas tienen diversas relaciones, pero la especificidad de esa interconexión sería esta. Cita. Lo que buscamos entonces no es saber qué es lo verdadero o lo falso, primera definición de crítica. Dos, lo real o lo ilusorio, en el problema que empieza con la fantasía estoica, pero que va hasta el problema de la ideología, ¿no? La ideología como elemento que genera unas ilusiones que se toman por reales, ¿no? Marx y la conexión con lo ideológico. Científico ideológico, de nuevo. Legítimo o abusivo, que es el problema de la pregunta por qué debe ser obedecido y qué no, en términos de la respuesta de la ilustración, en términos de obedecerás tu razón.
O sea que lo que buscamos no es cumplir ningún programa crítico, ni siquiera el de la ilustración, ¿no? Lo que buscamos saber es cuáles son los lazos, conexiones que pueden ser señaladas entre mecanismos de coerción y elementos de conocimiento. Uno. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles serán los objetivos de la investigación? Entonces, uno, los lazos y conexiones entre mecanismos de coerción y elementos de conocimiento. Dos, juegos de reenvío o apoyo que se desarrollan entre unos y otros. De reenvío porque hay una relación de poder que se justifica, sostiene, apoya en un discurso de verdad y un discurso de verdad que conecta elementos del poder, ¿no? Se apoyan sus efectos. Y que hacen que tal elemento de conocimiento pueda tomar unos efectos de poder referidos en un sistema tal a un elemento verdadero o probable, incierto o falso. Las distinciones son importantes. Lo que hace que tal procedimiento de cohesión adquiera la forma y las justificaciones propias de un elemento racional, calculado técnicamente, eficaz, etc. Es decir, el sistema de aceptabilidad que se hace visible por la política de la verdad. Luego aparece entonces la definición de arqueología, el nivel arqueológico del análisis. Así que me parece que, en suma, me parece que, uno, de la observabilidad empírica para nosotros de un conjunto a su aceptabilidad histórica, en la época misma en que efectivamente es observable, ojo, observabilidad empírica y aceptabilidad histórica, el camino pasa por un análisis del nexo saber-poder que lo sostiene. Lo retoma a partir del hecho que es aceptado en dirección de lo que lo hace aceptable, por supuesto, no en general, sino allí donde es aceptado, que es lo que podríamos caracterizar como retomarlo en su positividad, en el marco de lo empírico. Tenemos pues aquí un tipo de procedimiento que juega de la preocupación por la legitimidad y en consecuencia, separándose del punto de vista fundamental de la ley, recorre el ciclo de la positividad, yendo del hecho de la aceptación al sistema de aceptabilidad, analizado al juego, a partir del juego saber-poder. Digamos que más o menos este es el nivel de la arqueología. Cuando se revisa la noción de archivo en Foucault, Foucault va a decir la ley de lo que puede ser dicho. Así que aquí hay una cierta corrección de la definición de arqueología, ¿no? Porque no bastaría únicamente con el hecho de que hay un sistema de aceptabilidad, ¿no? O sea, sino que hay un hecho y unas relaciones al interior de ese sistema que hacen posible que un discurso sea aceptado como verdadero o falso y que desde ahí se establezca una cierta relación de los efectos de poder. Así que primer nivel, ¿no? Foucault definirá entonces, tendrá una definición distinta aquí, ampliada, de lo que entenderá por arqueología más allá de la arqueología del saber que publica en el 69. Luego aparece el nivel genealógico, que consistiría, ¿no? Se trata de establecer una red que dé cuenta de esta singularidad como de un efecto. Es decir, ya no de un origen, sino de un efecto. De lo que se deriva la necesidad de la multiplicidad de las relaciones, uno, de la diferenciación entre los diversos tipos de relaciones, dos, de la diferenciación entre las distintas formas de necesidad de los encadenamientos, tres, la necesidad de desciframiento de las interacciones y de las acciones circulares y tomar en cuenta el entrecruzamiento de procesos heterogéneos. ¿Mm? Así que claro, una cosa es hacer visible la conexión saber-poder desde el lado del saber, por decirlo así, y otra cosa es hacer visibles las interconexiones desde el lado del poder. Por tanto, nada más extraño un análisis así que el rechazo de la causalidad, ¿no? No se trata de que no haya causas y efectos, hay causas y efectos, pero lo que no hay es una causa única que genera unos efectos únicos y definitivos, ¿no? Lo importante no es que no se trata en esos análisis de reconducir un conjunto de fenómenos derivados a una causa, sino, ojo, hacer inteligible una positividad singular en lo que tiene precisamente de singular. Y esa singularidad, como ya dijimos, depende de las dobles condiciones del acontecimiento en relación con la ficción. Por un lado, el acontecimiento es una emergencia histórica, un contenido positivo empírico, y por el otro lado se ficciona esa red que puede modificarse en cualquier momento cuando aparezcan elementos empíricos distintos. ¿Hasta ahí vamos bien o cómo vamos? ¿Sí me están escuchando? Bien. Digamos que en general por oposición, continúa la referencia a una génesis, a una única causa, que se orienta hacia la unidad de una causa principial, perdón, tal como aparece en el texto. No principal, sino principial, en el sentido de origen. Cargada de una descendencia múltiple, se trataría aquí de una genealogía, es decir, de algo que intenta restituir las condiciones de aparición de una singularidad a partir de múltiples elementos determinantes, de los que no aparece como el producto, sino como el efecto. Esa distinción es muy interesante, ¿no? No se trata de una causa que tiene una relación directa y produce tal cosa, una cierta comprensión de la historia así, sino mejor del hecho de que ese acontecimiento es un efecto de esas interacciones.
Inteligibilización y no interpretación. Inteligibilización entonces, pero sobre la que es preciso darse cuenta de que no funciona según un principio de clausura, en el sentido de que hay un cierre de la relación causa-efecto. Así que aparece la primera conclusión. Al hablar de arqueología, de estrategia y genealogía, no pienso que se trate de señalar con ello tres niveles sucesivos, que serían desarrollados unos a partir de otros, sino más bien de caracterizar tres dimensiones necesariamente simultáneas del mismo análisis. Tres dimensiones que deberían permitir en su simultaneidad misma volver a aprender lo que hay de positivo. Es decir, pregunta de investigación, ¿cuáles son las condiciones históricas que hacen aceptable una singularidad cuya inteligibilidad se establece por la detección de las interacciones y de las estrategias en las que se integra? Inteligibilidad que, como ya dijimos, es un ejercicio de ficción en la que el marco histórico tiene por objeto dar cuenta de esas relaciones a través del análisis discursivo y las relaciones de poder que se interconectan. Detección de las interacciones y estrategias es un asunto genealógico, ¿no? La relación con el saber que genera unos efectos de poder es en el nivel arqueológico. El marco estratégico es el campo de batalla, el enfrentamiento, las luchas específicas que ese elemento propone. Al fin y al cabo, en tanto que hay un elemento empírico, todo dispositivo, toda estrategia de poder es específica, está determinada por esa configuración histórica. ¿Estaría claro entonces el sentido de esta pregunta, problema de investigación que termina siendo la conferencia? Profe, disculpe, es que al final de la pregunta se le escuchó entrecortado. No se entendió la última idea. Sí, este marco estratégico es siempre específico y preciso. ¿Mm? No solamente es precisa la aparición y la emergencia que hay que analizar y las conexiones, sino que un dispositivo está configurado para resolver específicamente un problema. Es decir, un dispositivo histórico no aparece de manera amplia y general y la gubernamentalidad es difusa. No. Todo elemento de gubernamentalidad en su marco estratégico quiere conseguir unos objetivos precisos, producir un cierto elemento específico. Esa especificidad estratégica es la que quiere Foucault insistir aquí. Es decir, la especificidad se da en los tres niveles. No puede ser que uno hable de esto en niveles de modalidad amplia o de manera abstracta, cuando la positividad llena esos tres elementos. Entonces, el primer trabajo consiste en averiguar cuál es el marco estratégico en el que un cierto modo de gobierno quiere conseguir cierto elemento. En nuestros días, por ejemplo, en esa relación entre autonomía y autocuidado, ese autocuidado se organiza como estrategia gubernamental fundamental dado el carácter de contagio. Entonces, hay una estrategia precisa que utiliza ese elemento. En el análisis, habría que reconocer que se trata de la positividad histórica, de lo que emerge, pero también de la positividad histórica de las estrategias que luchan unas contra otras, que se organizan Otra vez perdimos al profe o será mi internet. Yo también se escuchaba entrecortado y ya quedó congelado. Creo que es el de sí, se cayó el internet.
¿Acá sí me escuchan? Sí, profe, ya. Sí, ya. No sé qué pasó, traté de conectarme de otras redes, pero solamente me pasó a mí, ¿no les pasó a ustedes? No, No, señora, nosotros no. Qué raro. Y el profe Jorge tiene problemas de energía eléctrica, entonces se desconectó también. Bueno, vamos a tratar entonces de terminar a ver si podemos, porque para que el gran hermano le molesta que estemos haciendo este ejercicio crítico. Paranoia. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Bien, entonces decía que el asunto del el esquema estratégico es que esto implica una especificidad que hay que entender. Es decir, la positividad empírica no se da únicamente en el hecho de la emergencia histórica. También se da en que todos los sistemas de gobierno proponen un ejercicio específico que quieren conseguir, unas relaciones estratégicas precisas. Y ponía el ejemplo de la relación entre autonomía y autocuidado que es típica de este modo de gobierno. Así que hay que establecer esas conexiones, ¿no? Para decirlo de otra manera, el campo de posibilidad organizado por la gubernamentalidad implica el diseño, la limitación de una especificidad estratégica en la que se vincula no únicamente la aparición de saberes, de formas de saber y formas de poder, sino también de ese marco estratégico. Porque si el esquema estratégico no está claro, las resistencias posibles tampoco lo serán, ¿no? En otra parte, Foucault dice, hacer visibles los puntos de ataque. Si la genealogía es una metodología que tiene consecuencias en términos de efecto de poder nuevos, entonces hacer visibles los puntos de ataque implica ser muy consciente de las estrategias que se usan y sus finalidades. No sé si ahora sí me expliqué. Sí, señor. Bien. Así que Foucault termina el texto planteando dos conclusiones serias, ¿no? Primero, decía antes que más que plantear el problema en términos de conocimiento y legitimación, o sea, más allá de la versión moderna de la crítica, se trataba de abordar la cuestión por el sesgo del poder y de la eventualización. Pero como ven, no se trata de hacer funcionar el poder entendido como dominación, supremacía, a título de dato fundamental, de principio único de explicación o de ley ineludible. Al contrario, se trata de considerarlo siempre como relación en un campo de interacciones. Se trata de pensarlo en una relación indisociable con formas de saber y se trata de pensarlo siempre de tal manera que se le vea asociado un dominio de posibilidad y en consecuencia, ojo, de reversibilidad de inversión posible. La consecuencia ontológica de esto es que no hay poder sin libertad y que no hay poder sin resistencia, ¿no? Que es lo que aparece acá en el sujeto y el poder. Pero habría que preguntarse por este elemento, ¿no? Y en algún momento yo insistía en que debíamos construir un principio de reversibilidad como variante ética cada vez que tenemos acceso a modos de poder o a esquemas de gobierno, ¿no? Es muy raro, es muy difícil que un sistema de gobierno diga enseguida, esto puede reversarse, enfrentarse, resistirse de estos modos, ¿no? Pero me parece a mí que Foucault provoca la idea de que uno siempre debe tener claro en un sistema de gobierno, en un sistema de poder al que uno pertenece, cómo es que hay un campo de enfrentamiento y de reversibilidad y de inversión posible, ¿no? Yo creo que eso es a lo que él se refería con la anarqueología, ¿no? Por un lado, la pregunta de no es si debemos dejar afuera al gobierno, sino si es posible un gobierno que en todos los casos, además de las formas de poder, proponga, promueva, impulse unos modos de reversibilidad de inversión. Yo no conozco hasta ahora un sistema de gobierno que diga eso, es que diga, vamos a gobernarlos así, pero no, o sea, ustedes podrían enfrentar esto de esta manera. Es muy raro. Yo insisto en que esa sería la noción de anarqueología. No de arqueología, sino de anarqueología, un concepto que solamente Foucault plantea una vez en el 70 y pico y del que no vuelve a hablar, ¿no? Pero bueno, es simplemente eso. Es muy raro que un sistema de gobierno haga eso, pero más allá de que un sistema de gobierno haga eso, lo importante es que eso sí debe ser configurado por el trabajo crítico, ¿no? El poder es entonces siempre susceptible de resistencia, de enfrentamiento, de inversión, y ese es el trabajo de la genealogía, hacer visible eso, entonces se reconoce ya no como estos elementos, sino siempre como relación. Cuestión que hemos visto varias veces. La segunda conclusión dice, ven ustedes así que la cuestión no es ya, versión de la crítica anterior, ¿por qué ilusión, olvido, por qué falta de legitimidad viene el conocimiento a inducir
unos efectos de dominación que manifiesta en el mundo moderno la empresa de, y aquí aparece una de esas interrupciones como las de hoy, ¿no? Tal vez aquí diga, ni siquiera las personas que tradujeron esto o que lo pasaron a limpio quieren decir nada sobre eso, ¿no? Lo dejan así. La cuestión sería más bien esta. Menos mal esta pregunta sí quedó intacta. ¿Cómo puede la indisociabilidad del saber y del poder en el juego de las interacciones y de las estrategias múltiples inducir a la vez unas singularidades que se fijan a partir de sus condiciones de aceptabilidad y en un campo de posibles, de aperturas, de indecisiones, de inversiones y de dislocaciones eventuales, que los hace frágiles, no permanentes, que hacen de estos efectos unos acontecimientos, nada más y nada menos que unos acontecimientos? Con esto va a empezar qué es la ilustración, ¿no? El hecho de que no hay una universalidad, que no hay unos elementos dados, pero lo que hay es eso, acontecimiento. Incluso la relación saber-poder es acontecimental, ¿no? Porque, ¿qué ganamos con decir que hay unas relaciones saber-poder si las vamos a convertir en trascendentales o trascendentales? No, es un asunto acontecimental que tiene unos límites y que habrá que entender cuáles son. Segunda pregunta, ¿de qué manera pueden los efectos de coerción propios de esas positividades ser no ya disipados, ¿no? Eso es el lenguaje de la física, ¿no? Por un retorno al destino legítimo del conocimiento y por una reflexión sobre el trascendental o el cuasi trascendental, la cuestión del sujeto que lo fija, sino invertidos o desenlazados. Qué linda esta noción de sujeción, ¿no? De sujeción como desenlazarse en el interior de un campo estratégico concreto. Por favor, no lo olviden, ¿no? La genealogía es siempre un asunto con estos elementos, que los ha inducido y a partir precisamente de la decisión de no ser gobernado. Fíjense, de sujeción, decisión de no ser gobernado de cierta forma como primer movimiento crítico en un campo estratégico específico, concreto, del que se hace visible un ejercicio analítico en su positividad con el propósito de hacer visible otra manera de las relaciones ser, saber, poder, sujeto. ¿Qué piensan? ¿Hasta ahí queda claro o hay alguna pregunta? ¿O nos desconectamos otra vez? No, seguimos conectados afortunadamente, profe. Em, sí, es claro, pero bueno, estoy dándole como vueltas aquí a algo y ahorita, si es el caso, pues hago la pregunta, profe. Bien. Yo les recomendaría, si quieren insistir en, o sea, mantener el trabajo sobre esto, que leyeran qué es la ilustración. Es decir, que volvieran, lo han leído muchas veces, pero que vuelvan allá, ¿no? Pues uno debería tener un cierto ciclo de lectura, ¿no? Los que estamos obsesionados con la pregunta por la crítica, tenemos unos ciclos de lectura acerca de todos estos elementos, pero digamos que había un ciclo de lectura inicial que va del qué es la ilustración de Kant a qué es la crítica, sobre la ilustración, que es otro texto que no trabajamos aquí, pero es una conferencia que se hace, luego el capítulo sobre la crítica, sobre la ilustración que aparece en los cursos de los 80, y por último, a qué es la ilustración en el 83, ¿no? Básicamente por averiguar qué es eso, pero digamos que ese no es el circuito que vamos a hacer aquí. Vamos a llegar hasta acá y ahora lo que quiero proponerles es el modo como esta pregunta se modificaría desde mi perspectiva. Planteé la pregunta por la relación acontecimiento, estética de la existencia, etos filosófico, actitud crítica en la pregunta por la espiritualidad. Y ahora lo que querría mostrar es el modo como ese elemento se daría en la especificidad de un acontecimiento nuevo, ¿no? Pero para eso necesitaría averiguar si hasta aquí ha quedado claro o no. Sí, profe. Bien, entonces, como el texto es... Voy a presentarles este texto. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Sí, señor. Bien, este texto aparece en la publicación que está planeada para estos días, ¿no? de las publicaciones del doctorado. En este caso es el trabajo del grupo Claxo, ¿no? El GT Claxo, que el doctorado reúne en un gran tomo que tiene 3 bloques, ¿no? Espiritualidad, territorialidad y cuerpos. Y en el campo, en la cuestión de la espiritualidad, entonces, junto con otras personas, yo planteo este texto, que se vincula con la cuestión de la crítica. Por esa razón quería plantearlo aquí y al mismo tiempo abre el campo de investigaciones sobre la subjetividad que tendría que ver con la espiritualidad. Vieron que el texto que les pedí que leyeran de Nómadas dice espiritualidad, verdad y poder, ¿no? Bueno, entonces ese es el vínculo.
Bien, me permito leerlo, por favor, que interrumpan en cualquier momento si algo no está claro. Bien, ¿qué es lo dionisíaco? Problematizaciones contemporáneas de la relación entre crítica, espiritualidad y vida. En 1886, Nietzsche escribe para la tercera edición del Nacimiento de la Tragedia un ensayo de autocrítica, en el que revisa 15 años después su primer libro. Como es sabido, en los parágrafos 3 y 4 de este ensayo, perdón, Nietzsche señala que la pregunta por lo dionisíaco era el principio de inteligibilidad bajo el cual este se construyó, inaugurando con ello una problematización que se propone inicialmente como criterio histórico para entender la civilización griega. Cita: los griegos, mientras no tengamos una respuesta a la pregunta ¿qué es lo dionisíaco?, seguirán siendo completamente desconocidos e inimaginables. Y luego, como herramienta para hacer viable el renacimiento de la tragedia alemana de su época, que es un poco como el objetivo que Nietzsche propone. Ahora bien, aunque siempre será posible analizar las relaciones que esta primera obra tiene con el devenir del trabajo de madurez nietzscheano, es un texto de juventud, este artículo quiere proponer un ejercicio: reconocer en la pregunta por lo dionisíaco que se plantea en estos dos textos la emergencia histórica de una problematización central en las relaciones contemporáneas entre crítica y espiritualidad. Para desarrollar esta hipótesis inicial sería necesario establecer el modo como terminan intrincándose en estos escritos ya no solo el criterio histórico y la posibilidad de renacimiento de la tragedia, que es lo que Nietzsche quería hacer, sino especialmente la aparición de una alternativa ético-estética de existencia, a la que Nietzsche llama, comillas, vida dionisíaca. Cita: la tragedia se halla en medio de esta superabundancia de vida, sufrimiento y placer, en sublimes éxtasis y escucha de un lejano canto melancólico. Este habla de las madres del ser, cuyos nombres son la ilusión, la voluntad y la pena. Sí, amigos míos, creed conmigo en la vida dionisíaca y en el renacimiento de la tragedia. El tiempo del ser humano socrático ha pasado. Coronados de hiedra, tomad en la mano el tirso y no os maravillaréis si el tigre y la pantera, que son los animales de Dioniso, se tienden con caricias a vuestras rodillas. Ahora atreveos simplemente a ser seres humanos trágicos, pues seréis redimidos. Vosotros acompañaréis al cortejo dionisíaco desde la India hasta Grecia, ¿no? Hablando del viaje que Dioniso hace, ¿no? Armados para un duro combate, pero creed en los milagros de vuestro Dios. Fin de cita. Esta vida dionisíaca, que inicialmente se propone como modificación subjetiva, que haría viable el renacimiento de la tragedia alemana, así aparece, es considerado en el ensayo como la forma de existencia que enfrentará la captura que la moral, y específicamente hablando la moral negadora de la vida que se ha configurado en el gran bloque histórico que irá del socratismo hasta el cristianismo. La vida dionisíaca sería entonces la afirmación de la vida en sus posibilidades, incluso, o mejor, necesariamente trágicas. Cita: ¿cómo? ¿No sería la moral una voluntad de negación de la vida? Mientras el primer texto es parte del primer bloque, este texto es del ensayo de autocrítica, ¿no? ¿Cómo? ¿No sería la moral una voluntad de negación de la vida? ¿Un instinto secreto de aniquilación? ¿Un principio de ruina, de empequeñecimiento, de calumnia? ¿Un comienzo del final? Y en consecuencia el peligro de los peligros. Contra la moral. Así pues se volvió entonces con este libro problemático, instinto, como un instinto defensor de la vida, y se inventó una contradoctrina radical y una contravaloración radical de la vida. Una doctrina y una valoración opuestas puramente artísticas, una doctrina y una valoración anticristianas. ¿Cómo denominarlas? Como filólogo y como ser humano dedicado a las palabras las bauticé, no sin cierta libertad, ficción, pues ¿quién sabría el nombre concreto del anticristo? Con el nombre de un dios griego. Yo las llamé dionisíacas. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, señor. Bien. Conforme con lo anterior, la hipótesis considerada aquí asumiría que la vida dionisíaca empieza siendo un modo estético de existencia que se propone como una manera de ser que enfrenta la captura moral de la vida, aspecto que siempre, según Nietzsche, caracteriza la modernidad. La emergencia histórica de la problematización por la construcción de un modo de vida que quiere encarnar una posibilidad estética, la cual diluye a su vez esa moral para hacer viable una nueva ética. Tal sería el núcleo duro de esta hipótesis. Dicho de otro modo, sería posible considerar la pregunta por lo dionisíaco inaugurada por Nietzsche como un acontecimiento histórico que impulsa el devenir de la cuestión de la crítica cuando ella se propone como creación de nuevas maneras de ser en tanto ejercicio ético-estético-político. Desde esta perspectiva podría afirmarse que en la pregunta por la relación entre crítica, espiritualidad y vida se actualizaría la pregunta acontecimiento ¿qué es lo dionisíaco? Subtítulo: de la pregunta ¿qué es lo dionisíaco? A la pregunta ¿qué es lo dionisíaco? Perdón, de la pregunta ¿qué es la ilustración? A la pregunta ¿qué es lo dionisíaco?
Entre 1978 y 1982, Michel Foucault se ocupa, entre otras cosas, de la pregunta por la crítica y su relación con la Ilustración. ¿En qué es la crítica? Foucault señala el lugar histórico de la Aufklärung kantiana en el devenir histórico de la pregunta por la crítica, comprendida esta como empresa de sujeción de ciertas relaciones de poder propias de una gubernamentalidad que son efectos de ciertos discursos de verdad. Cita. De ahí el hecho de que la pregunta de 1784, ¿qué es la Aufklärung? O más bien, la manera en que Kant, en relación a esta pregunta y a la respuesta que le dio, ha intentado situar su empresa crítica, esta interrogación sobre las relaciones entre Aufklärung y crítica, va a tomar legítimamente el aspecto de una desconfianza o, en todo caso, de una interrogación cada vez más sospechosa. Pregunta, ¿de qué excesos de poder, de qué gubernamentalización, tanto más inaprensible porque se justifica mediante la razón, es responsable históricamente esta misma razón? Fin de cita. Para Foucault, la pregunta por la Ilustración se convierte entonces en el acontecimiento histórico en el que se enmarca la pregunta por la crítica, en la especificidad del cuestionamiento de las relaciones entre verdad, sujeto y poder que se dan en el juego de sujeción y sujeción de una gubernamentalidad. Sin embargo, en 1983 Foucault va más lejos para proponer que la pregunta por la Ilustración sea el acontecimiento del que se ocupa la filosofía moderna y que podría actualizarse como una actitud filosófica en la que él llama ontología crítica del presente. Cita. Texto menor, quizá, se refiere a la Ilustración de Kant, ¿no? Pero me parece que con él entra discretamente en la historia del pensamiento una cuestión a la que la filosofía moderna no ha sido capaz de responder, pero de la que nunca se ha podido desprender, y que bajo formas diversas hace ahora 2 siglos que la repite. De Hegel a Horkheimer o a Habermas, pasando por Nietzsche o Max Weber, no hay apenas filosofía que directa o indirectamente no se haya confrontado con esta misma cuestión. Pregunta, ¿cuál es, pues, este acontecimiento que se llama la Aufklärung y que ha determinado al menos en parte lo que hoy en día somos, lo que pensamos y lo que hacemos? Imaginemos que la Berlinische Monatsschrift existiera todavía entre nuestros días y que planteara a sus lectores la pregunta, ¿qué es la filosofía moderna? Tal vez se le podría responder en eco, la filosofía moderna es la que intenta responder a la cuestión lanzada hace 2 siglos con tanta imprudencia, was ist Aufklärung? Fin de cita. Al ubicar la pregunta por la Ilustración como acontecimiento que atraviesa el devenir de la filosofía moderna y al conectarse de alguna manera con esta tradición, Foucault propondrá que esta consiste especialmente en la configuración de una cierta actitud. Para sostener tal afirmación, Foucault contrapone a Kant con Baudelaire, ¿no? Les recomiendo que lean el texto, haciendo visible cómo la problematización de nuestro ser histórico en la especificidad del presente es el aspecto central de la crítica. La actualización de esa actitud en lo que Foucault llamará ontología histórica del presente implica Se perdió de nuevo el audio. Sí. Sí, nuevamente.
Buenas, otra vez me desconecté. ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor. Pues no sé qué está pasando, pero al parecer hay un conflicto ahí con una de mis cuentas. Tuve que entrar con otra cuenta porque por alguna razón hay un conflicto ahí, así que, bueno, voy a continuar. Qué pena con ustedes con tanta interrupción. No, señor, tranquilo. Esas cosas pasan a veces. Ahí se ve, sí. Sí, señor. Bien, entonces decía, al ubicar la pregunta por la ilustración como acontecimiento que atraviesa el devenir de la filosofía moderna y al conectarse de alguna manera con esa tradición, Foucault propondrá que ésta consiste especialmente en la configuración de cierta actitud. Para sostener tal afirmación, Foucault contrapone a Kant con Baudelaire, haciendo visible cómo la problematización de nuestro ser histórico en la especificidad del presente es el aspecto central de la crítica. La actualización de esta actitud en lo que Foucault llamará ontología histórica del presente implicará, considerado a partir de la relación propuesta aquí entre crítica, espiritualidad y vida, el carácter de límite y experimentación propio de un ejercicio de creación de sí mismo desde el análisis histórico de la configuración de nuestros modos de ser, pensar y actuar. Es el núcleo duro de la hipótesis, ¿no? Sin embargo, desde nuestra perspectiva, tal actitud no dependería solo de la pregunta por la ilustración. Necesita considerar también la pregunta por lo dionisiaco. Subtítulo: la actualización de la pregunta por lo dionisiaco en la crítica contemporánea. Después de lo anterior, el interrogante obligatorio será: ¿qué razones históricas permitirían afirmar que la pregunta por lo dionisiaco se configura como acontecimiento del que derivan las relaciones entre crítica y vida en nuestro presente? Para resolverla, será necesario insistir en una resonancia con Nietzsche, de Nietzsche con Foucault, en la propuesta de la encarnación de una actitud crítica en cierto modo de vida. Dicho brevemente, la expresión concreta de una forma de la crítica se da en el esfuerzo que un sujeto realiza para crear un modo de vida coherente con ella, o mejor, inherente a ella. Sí, al menos inicialmente y de manera amplia puede considerarse la espiritualidad como el trabajo que un sujeto realiza sobre sí mismo con el propósito de alcanzar cierta vida. Entre la vida dionisíaca y la ontología crítica del presente aparece un punto de conexión. Dos puntos: la posibilidad de crear una vida filosófica como finalidad ético-estético-política de la crítica. Esto será visible en estas palabras de Foucault. Cita: la ontología crítica de nosotros mismos se ha considerar no ciertamente como una teoría, una doctrina, ni tampoco como un cuerpo permanente de saber que se acumula. Es preciso concebirla como una actitud, un ethos, una vida filosófica en la que la crítica de lo que somos es a la vez un análisis histórico de los límites que se han establecido y un examen de su francamiento posible. Fin de cita. Foucault muestra en este punto su conexión con la pregunta por la ilustración para proponer la actualización de la actitud crítica. Sin embargo, es nuestra hipótesis, al hacerlo también está actualizando la pregunta por ¿qué es lo dionisiaco?, a pesar de que de ello no se diga una sola palabra en el texto. ¿Qué nos permite resaltar la afirmación? El hecho de que a lo largo de su análisis histórico sobre la producción de la subjetividad moral se haga visible la incardinación de ciertas verdades sobre el sujeto, las cuales tienen como efecto de poder un conjunto de sujeciones susceptibles de ser resistidas desde la crítica, es decir, desde un cierto modo de vida que se ubica en el límite y experimenta consigo misma en su condición de ser libre. Aquí está la cita. Cita: caracterizaría por tanto el ethos filosóficos propio de la ontología histórica de nosotros mismos como una prueba histórico-práctica. Esa noción de prueba va a ser central, ¿no?, de los límites que podemos franquear y por consiguiente como el trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos en nuestra condición de seres libres. Fin de cita. Esto no implica que esta vida posible sea la misma vida dionisíaca de Nietzsche, sino que la pregunta por la creación de modos de vida como encarnación de una manera de la crítica en el orden de lo estético se inaugura con la pregunta nietzscheana por lo dionisíaco y ella tendría, es nuestra hipótesis, una actualización entre muchas posibles en la ontología crítica del presente como vida filosófica. La cuestión clave de esta conexión posible entre vida dionisíaca y vida filosófica como actitud estaría en la noción de experimentación consigo mismo, propuesta por Nietzsche y que resuena en esta propuesta de crítica como vida filosófica. En el aforismo 324 de la Galla Ciencia, Nietzsche sostiene, cita: inmedia vita. No, la vida no me ha decepcionado, por el contrario, de año en año la encuentro más verdadera, más deseable y más misteriosa, desde aquel día que descendió sobre mí el gran liberador, el pensamiento de que la vida podría ser un experimento del hombre de conocimiento, y no un deber, no una fatalidad, no un engaño. Y el conocimiento mismo puede que para otros sea algo diferente, por ejemplo un lecho o el camino hacia un lecho, ironía, o un entretenimiento o una actividad de ocio,
Para mí es un mundo de peligros y victorias en el que los principios heroicos también tienen su sitio para danzar y luchar. La vida, un medio de conocimiento, con este principio en el corazón, no solo se puede vivir valerosamente, sino incluso vivir alegremente y regalegremente. ¿Y quién sabría reír y vivir bien si previamente no hubiera sabido de guerra y de victoria? Fin de cita. Resuena aquí el aforismo 20 del nacimiento de la tragedia citado anteriormente respecto a la vida dionisiaca, así como el parágrafo 4 del ensayo de autocrítica acerca de la contravaloración y la contradoctrina radicales dionisíacas. Sin embargo, en estos textos, la justificación estética de la existencia que se esgrime contra la moral cristiana como estrategia para afirmar la vida, se ve modificada ahora por la aparición de una idea de vida como campo de experimentación y de conocimiento, implicando ejercicios en los que el sujeto asume el desafío estético de crear una nueva existencia. La danza y la lucha de la que se habla en el nacimiento de la tragedia no son solo una expresión estética, sino posibilidad de emergencia de una epistemología nueva interconectada con una ética, un conocimiento de sí en la experimentación que configura el sí como ejercicio estético. Es decir, una vida dionisiaca que danza, lucha y ríe y que adquiere la forma de una vida filosófica, en la que la experimentación conmigo mismo y el conocimiento conquistado por la misma, está una referencia sobre la epistemología dionisiaca que voy a saltar. Empieza a hacerse visible la actualización de la pregunta por lo dionisiaco en la crítica, en la que este conocimiento también es el de los aspectos históricos que hicieron posible este modo de ser que ahora experimenta consigo mismo, para ya no ser eso, de sujeción, para ser de otro modo, lo que nos emparenta ahora con la apuesta ético y ontológica de la genealogía y la moral. Cita: mas el día que podamos decir de todo corazón, adelante, también nuestra vieja moral hace parte de la comedia, habremos descubierto un enredo nuevo, una posibilidad nueva para el drama dionisiaco del destino del alma. Y él ya sacará provecho de ellos, se puede apostar, él, el gran autor, el viejo y eterno autor de la comedia de nuestra existencia. Fin de cita. Con todo, debe insistirse en que no se trata en este artículo de establecer la posible influencia de la filosofía nietzscheana en Foucault, sino de hacer visible cómo la pregunta por lo dionisiaco se actualizaría en la crítica contemporánea, en la que puede decirse sin problemas que Foucault se ha convertido en referencia obligada. A partir de aquí sería posible establecer otras actualizaciones, como la cuestión de la experimentación y de los deveniges en la propuesta deleuziana del cuerpo sin órganos, la de las antropotécnicas como modalidad ejercitante de la subjetividad en Sloterdijk y la de la subjetividad poshumana en Braidotti, por señalar solo algunos ejemplos. Es cierto que podría argumentarse de nuevo que se trata de considerar la influencia de la filosofía de Nietzsche en esas teorías, cuando lo que quiere decirse es que en ellas se operaría la actualización de la pregunta por lo dionisiaco. Dar cuenta de las maneras que adquiere esta actitud crítica supera con creces los objetivos de este texto, pero puede decirse que la experimentación consigo mismo, como trabajo ético-estético, cobra hoy una importancia tal que incluso termina siendo usada como estrategia de capturar el capitalismo contemporáneo, en lo que actualmente se llama discurso de autoayuda. Más allá de si esto es cierto o no, lo que sí es que esta experimentación hace posible un conjunto de interacciones entre crítica y espiritualidad que se convierte en un campo de problematización de gran relevancia en la actualidad. ¿Hasta ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Bien. Subtítulo: hacia una definición de la crítica como ejercicio espiritual. Pero, ¿por qué podría afirmarse que la experimentación del sujeto consigo mismo es el modo como la crítica adquiere una manera espiritual de realización? Es decir, ¿qué condiciones históricas permitirían hacer visible tal posibilidad como un acontecimiento? Es conocido que la pregunta por la ilustración se resolvió en Kant y en las críticas posteriores a su propuesta como un entramado entre razón, autoridad y voluntad, en el que la acción del sujeto se conecta con la historia de la especie al hacer emerger límites a diversos modos de gobierno. En el párrafo inicial de ¿qué es la ilustración?, Kant la define justamente como la posibilidad de emancipación del sujeto a través del uso de su propia razón como guía de acción. Cita: la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Fin de cita. Sin embargo, en su análisis sobre la cuestión de la crítica en el 78, Foucault hace visible que esta relación voluntad, autoridad, razón, funciona realmente como un ensamble de relaciones de poder, discursos de verdad y modos de ser, cuestiona la que llamó política de la verdad. Cita: pero sobre todo vemos que el foco de la crítica, esta es la referencia favorita de Jorge Martínez, pero vemos que el foco de la crítica es esencialmente el haz de relaciones que anuda al uno a la otra, el uno a los otros dos, el poder, la verdad y el sujeto. Y si la gubernamentalización es este movimiento por el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social, ya lo dijimos, de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad,
Pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho a interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica sería el arte de la incertidumbre voluntaria y de la industrialidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente como función la de sujeción en el juego de lo que podría denominarse con una palabra la política de la verdad. Fin de cita. Ahora bien, en esta definición inicial de crítica como política de la verdad parece funcionar un cierto énfasis en la relación entre la verdad y el poder, más que una en la que el centro del juego sea el sujeto y su relación consigo mismo. Esto sería cierto si en ella no se propusiera la crítica como un arte de la incertidumbre voluntaria, de la industrialidad reflexiva. Aunque no aparece un despliegue de esta definición alternativa en el texto, es posible derivar el papel central del sujeto en las mismas. En primer lugar, decidir de sí mismo no obedecer, no ser de cierta forma gobernado, implica una actividad del sujeto sobre sí mismo al no aceptar el juego verdad-poder que propone una determinada manera de gobierno. La acción de rechazo implica que el sujeto se concibe a sí mismo como movimiento de contraposición a una gubernamentalidad específica, una contraconducta, concepto acuñado por Foucault en el curso del Colegio de Francia de ese mismo año, del 78. En segundo, el carácter reflexivo de la indocilidad no se refiere únicamente a la posibilidad de cuestionar desde la razón o la autoridad que exige un cierto modo de acción, sino especialmente a un conjunto de operaciones que el sujeto realiza sobre sí mismo en el momento de encarnar tal contraconducta. Incluso en el lema propuesto por Kant para definir la ilustración, cita, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón, se enuncia este aspecto reflexivo como el trabajo que el sujeto se impone a sí mismo para conseguir el propósito de usar su razón por sus propios medios. La indocilidad reflexiva le debe a este aspecto de la ilustración el traiga a la luz el carácter ético de la crítica en su versión moderna, aunque pueda rastrearse tal actitud ya en la cuestión de la parresía en los griegos, tan importante en los últimos cursos de Foucault. ¿Me desconecté otra vez, no? No, señor. ¿No? ¿Me están escuchando bien? Sí. Yo sí escucho bien, pero el profesor Jorge dice que escucha Raro. mal. Bien. Y si bien es cierto que en este texto se hace visible la relación entre crítica y subjetividad ética en el trabajo histórico-filosófico de Foucault, será solo con la aparición de la cuestión subjetividad-verdad en los cursos de 1980 que esta política de la verdad pueda analizarse en una relación posible entre subjetividad y espiritualidad. Subtítulo, cita, hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud. El título de este apartado se refiere a una afirmación que Foucault hace en su conferencia del 78, la cual completa del siguiente modo, y, de una cierta forma, aquello de lo que quería hablarles era la actitud crítica como virtud en general. Fin de cita. Enseguida Foucault anuncia que su propósito es hacer una historia de esta actitud crítica y que habría muchos modos de hacerla. Como ya se ha dicho, el camino que Foucault realiza es el de las relaciones entre la verdad del sujeto y el poder. Pero será en el curso de 1982, la hermenéutica del sujeto, cuando Foucault haga visible la relación entre crítica y subjetividad, y lo hará precisamente a partir del análisis del papel de la verdad en la cuestión de la espiritualidad. Para realizar tal conexión, Foucault propone una definición inicial de filosofía en la que se hace énfasis en la relación subjetividad-verdad, que le llevará a proponer un análisis histórico a grandes rasgos de movimientos filosóficos que se enuncian a sí mismos como críticos, en los que aparece haber un retorno de la pregunta por la relación entre filosofía y espiritualidad. Cita. Retomen toda la filosofía del siglo XIX, en fin, casi toda. Hegel en todo caso, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, el Husserl de la crisis y también Heidegger, y verán que también en este caso, precisamente ya sea descalificado, desvalorizado, considerado críticamente o al contrario exaltado, como sucede en Hegel, de todas maneras el conocimiento, el acto del conocimiento, sigue ligado a las exigencias de la espiritualidad. En todas estas filosofías, cierta estructura de espiritualidad intenta vincular el conocimiento, el acto de conocimiento, las condiciones de este acto de conocimiento y sus efectos, a una transformación en el ser mismo del sujeto. Es la clave. Después de todo, la fenomenología del espíritu no tiene otro sentido. Y puede pensarse, me parece, toda la historia de la filosofía del siglo XIX como una especie de presión por medio de la cual se trató de repensar las estructuras de la espiritualidad dentro de una filosofía que, desde el cartesianismo, o en todo caso, la filosofía del siglo XVII, procuraba liberarse de esas mismas estructuras. Fin de cita. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, señor. Bien. Ahora bien, como puede verse, esta relación histórica entre crítica y espiritualidad, en la que también se incluiría el marxismo y el psicoanálisis, se centra en el problema elaborado en la antigüedad griega y sus usos en la era cristiana, de la transformación del sujeto como condición ontológica para acceder a la verdad. Encontramos entonces en esta relación subjetividad-verdad un núcleo problemático de la crítica, incluso en la filosofía del siglo XX. El mismo Foucault se escribe a este movimiento crítico, aunque modificando esa relación,
para proponer un análisis histórico-filosófico de la configuración de nuestros modos de ser, la ontología crítica del presente, en la producción de verdades sobre nosotros mismos y en los efectos de poder que derivan de su uso estratégico en dispositivos y modos de gobierno. Cita. Creo que si se quiere estudiar la genealogía del sujeto en la civilización occidental, hay que tener en cuenta no solo las técnicas de dominación, sino también las técnicas de sí. Digamos que debe tenerse en cuenta la interacción entre estos dos tipos de técnicas. Hay que tener en cuenta los puntos donde las tecnologías de dominación de unos individuos sobre otros apelan a los procesos por los cuales el individuo actúa sobre sí mismo, y a la inversa, los puntos donde las técnicas de sí se integran a estructuras de coerción y de dominación. El punto de contacto, donde la manera en que los individuos son dirigidos por los otros, se articula en lo que ellos mismos se conducen, es lo que podría llamarse gobierno. Esta referencia está en una conferencia que se llama Del origen de la hermenéutica del sujeto. En este texto, que pertenece a la transcripción de una conferencia realizada en el Dartmouth College en noviembre del 80, se hace visible el aspecto subjetivo de la crítica que parecía faltar en el 78, cuando se propone la genealogía y la producción de nuestro modo de vida a partir del análisis de técnicas orientadas hacia el descubrimiento y la formulación de la verdad sobre uno mismo. Dar cuenta de esta producción histórica implica entonces completar el carácter subjetivo de la definición de crítica como arte de la servidumbre voluntaria y de la indocilidad reflexiva, y su parentesco con la virtud, dos puntos. La configuración histórica de unas de relaciones entre el sujeto, la verdad y el poder es susceptible de estudiarse a partir del movimiento reflexivo en el que el sujeto da cuenta de 1. Su objetivación en saber sobre sí mismo, 2. De los efectos de poder derivados de su uso estratégico en determinadas técnicas de gobierno de sí y los otros, y 3. De las posibilidades de oponer la configuración de otros modos de ser como contraconducta, que resista conexiones específicas entre estas dos técnicas de gobierno. Y es justamente en esta tercera parte de tal arte y de tal indocilidad en el que la crítica como virtud general termina tomando la forma en la constitución de diversos modos de ser, en los que el problema ya no es cómo se accede a la verdad desde cierta transformación de sí, que es, digamos, el primer momento de la espiritualidad y la crítica, sino cómo podría, a partir de los dos puntos iniciales, experimentarse consigo mismo como condición de la crítica. Así que yo podría decir aquí, como comentario al margen, que esta primera parte sigue siendo la pregunta por la ilustración, mientras la segunda parte es la pregunta por lo dionisiaco. Y es en este punto donde, según nuestra hipótesis, se articulan las preguntas por la ilustración y por lo dionisiaco. A modo de conclusión inicial, podría decirse que la crítica moderna se debate con lo espiritual en la pregunta por la modificación de sí como condición de acceso a la verdad, mientras que en la crítica contemporánea se estudia el modo como la producción de verdades sobre nosotros mismos como variable estratégica de modo de gobierno se resiste o puede ser resistido desde la experimentación de sí consigo mismo. Transformación por la verdad o para tener acceso a la verdad versus experimentación de sí consigo mismo como contraconducta a esa posibilidad de dominación de las técnicas de gobierno de la individualidad actuales. Este cambio de problematización que parece caracterizar diversos modos de la crítica contemporánea implica a su vez la posibilidad de modificar la noción de espiritualidad propuesta por Foucault al realizar el análisis de las técnicas de sí griegas y cristianas, siguiendo su indicación analítica sobre la crítica entre el 78 y el 83, para decir con él que la crítica es una actitud límite, en tanto funcione como investigación histórica, cita, a través de los acontecimientos que nos han conducido a constituirnos y a reconocernos como sujeto de lo que hacemos, pensamos y decimos. Y una actitud experimental cuando, cita, este trabajo efectuado en los límites de nosotros mismos debe, por un lado, abrir un dominio de investigaciones históricas y por otro someterse a la prueba, ese concepto fundamental, de la realidad y de la actualidad, tanto para captar los puntos en el que el cambio es posible y deseable, como para determinar la forma precisa que se debe dar a dicho cambio. Fin de cita. Quizás sea necesario recordar que experimentar es probar, no solo en el sentido de recorrer una alternativa para revisar sus posibilidades, sino especialmente en el de averiguar los alcances de una acción en unas condiciones de dominación determinadas. La relación que el sujeto constituye consigo mismo en esta actitud límite experimental como realización de cierto modo de vida crítico es lo que entenderemos por espiritualidad en lo que sigue. Bien. Voy a leer solamente este apartado y cierro el trabajo del día de hoy porque no quiero leer todo el artículo, no, digamos que no sería relevante, sino solamente esta parte. Hace una definición de la espiritualidad como realización vital de la crítica en la experimentación consigo mismo. Retomemos por un momento los aspectos centrales de la hipótesis considerada en este artículo. A. Con el análisis propuesto en el nacimiento de la tragedia, en el ensayo de la autocrítica, Nietzsche inaugura una problematización que modifica la relación entre crítica y espiritualidad propia de la modernidad. Ella es la pregunta ¿qué es lo dionisiaco? B. Esta pregunta terminará siendo el acontecimiento que impulsa la relación posible entre crítica y espiritualidad y vida, cuando propone a la experimentación conmigo mismo, la vida como objeto de experimentación, Nietzsche,
como núcleo ético, estético y político de un modo de vida, la vida dionisiaca, que enfrenta la moral como negación de la vida. C. Puede rastrearse la relación crítica espiritual y de vida configurada en la modernidad, a partir de un análisis de la pregunta kantiana por ilustración y sus sucesivas respuestas históricas para hacer visible cómo en ella subyace un debate al respecto de la relación sujeto-verdad, que tiene a su vez consecuencias políticas. La interacción voluntad-autoridad y el uso de la razón configura la crítica moderna como un esfuerzo que hace el sujeto racional para delimitar los modos de gobierno, organizando una política de la verdad en la que se cuestionan las razones para obedecer o para ser gobernado de cierto modo. D. El trabajo histórico-filosófico que Michel Foucault realiza acerca de la pregunta por la crítica la define como movimiento de contraposición a la gubernamentalidad, al cuestionar cuáles son los efectos de poder de un discurso de verdad usado como variable estratégica y cuáles son los discursos de verdad en los que se apoya como variable estratégica o modo de gobierno. El haz de relaciones sujeto-verdad-poder es entonces el centro de la crítica, especialmente cuando ella se propone como tarea subjetiva, en tanto arte de la servidumbre voluntaria de indocilidad reflexiva. E. La cuestión del papel del sujeto en esta definición de crítica se ampliaría en el análisis de Foucault cuando encuentra una modificación en la relación subjetividad-verdad, en el desenvolvimiento crítico de perspectiva filosófica de los siglos XIX y XX, especialmente cuando aparece el problema de la verdad sobre sí mismo en la objetivación que realizan ciertos saberes, medicina, saberes psicopedagogía, etc., así como su uso en la creación de un punto de contacto entre técnicas de gobierno de sí y gobierno de otros. La crítica tiene ahora la tarea de dar cuenta de esas producciones de verdad, de sus efectos de poder en técnicas gubernamentales y de la configuración de un cierto modo de existencia, desde tal verdad y tal poder en el gobierno contemporáneo de la individualidad. ¿Siguen escuchando? Sí. Sí, señor. Bien. F. Esta crítica se realiza en un cierto modo de vida, el cual funciona a su vez como contraconducta y resistencia a ese gobierno de la individualidad, y adquiere un carácter espiritual cuando ese ejercicio reflexivo se concreta en un análisis de las condiciones históricas de posibilidad de nuestro ser actual como punto de partida para proponer una vida filosófica monetos, una actitud límite y experimental al respecto de lo que somos y de nuestras posibilidades de libertad. G. En esta posibilidad resuena como acontecimiento desencadenante la propuesta nietzscheana de una vida dionisiaca, de la vida como objeto de experimentación, en el que la afirmación de la vida implica una prueba de nuevos modos de ser, pensar y actuar, que se enfrentan creativamente a la captura de la vida personal y social propia del capitalismo contemporáneo. H. Lo anterior nos permitiría concluir inicialmente que la pregunta por lo dionisiaco emerge como acontecimiento histórico que se actualiza en las relaciones actuales entre crítica, vida y espiritualidad, cuando esta última se entiende como una realización vital, una vida filosófica, una actitud límite y experimental que modifica un sí mismo como estrategia ética, estética y política de resistencia al gobierno de la individualidad. Suponiendo que hayamos reunido en estos puntos los aspectos centrales de la hipótesis considerada, adelantemos ahora una objeción. No se trataría aquí de otra cosa que de la influencia de la filosofía de Nietzsche sobre el trabajo de Foucault. Se hace necesario insistir entonces en que es el peso acontecimental de la pregunta por lo dionisiaco la que arrastraría el devenir de la relación crítica, espiritual y de vida en el esfuerzo por experimentar con ella a partir de un cierto conocimiento de ella y para afirmarla. Luego aparecen los análisis de Braidot y otros elementos que no quiero considerar aquí. Bien. Bueno. Esta es la conclusión de la definición de experimentación que tampoco querría proponer, sino solamente llegar hasta ahí. Bien. Ese era el elemento que quería mostrar, ¿no? Dado que por un lado nos interesa la interacción ontología, epistemología, metodología que se da en el texto y las implicaciones posibles para una investigación, pero también en el modo como eso se actualiza, por decirlo de algún modo, en una investigación que en este momento se realiza en la línea de subjetividades, en el problema de la espiritualidad, en tanto conecta su relación entre vida y crítica. Es decir, en tanto que puede proponerse hoy una cierta definición de espiritualidad como la encarnación, yo digo realización vital, que eso suene con un problema por allá como medio fenomenológico, de un cierto modo de existencia en la que esa manera de ser encarna ese trabajo crítico, que por cierto es justamente el imperativo del que hablaba Foucault de la conexión entre crítica y virtud. Bien, no sé, quería mostrar hasta ahí esos elementos, no sé si los aspectos del poliedro, la geometría ficcional propuesta, la claridad de esos aspectos ontológicos, metodológicos, epistemológicos, y las posibilidades de llevar a cabo eso en una investigación actual
se interconecten o si siguen difusos. O, ¿cómo la ven hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Bien. ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? Lo veo como una tarea muy compleja para el sujeto, profe. Realmente el tema de la forma como se mueve el poder y todas las formas en las que busca, por ejemplo, aquí esta es la parte cuando mencionaba usted que todas estas prácticas de autoayuda que en algún momento fueron como fugas que tuvo el sujeto, fueron capturadas por el capitalismo. Entonces, cómo el poder todo el tiempo está eh, allí como al tanto de cualquier línea de fuga para volverla, para capturarla y volver a normalizar o a poner en fila, por decirlo así como para usar una metáfora, al sujeto. Sí, entonces creo que la tarea realmente de lo que implica la indocibilidad reflexiva es una tarea ardua para el sujeto y es permanente. Es lo que mencionaba ahora ya, o sea, fue creo en el primer semestre, que la actitud crítica es realmente una forma de vida, pues realmente está escrita con mayúsculas, podría decirse, porque sí es una cuestión que debe ser permanente. ¿Mm? Entonces creo que pues estaba bien interesante y tenía como esa duda de cómo va a pasar de la ilustración a esto de lo dionisíaco, pero entonces ya empiezan también como a aparecer elementos también como empíricos que van llenando como esto, que es bien, bien abstracto, pero sí, ahí el camino se amplía aún más hoy para mí con esta sesión y con el artículo que acabo de presentar. Bueno, digamos que en lo que acaba usted de decir hay un peligro al decir el poder y suponer que eso es con P mayúscula, ¿no? O sea, mejor hay a la aparición de un campo de análisis que es la interconexión entre técnicas de gobierno de sí y técnicas de gobierno de los otros. En esas saberes sí, en la obsesión, dice Foucault, en el sujeto y el poder por unas relaciones de gobierno que se ubican en la producción de la verdad del sujeto sobre sí mismo. Yo insisto en que hay una actualización de ese poder pastoral en lo que tiene que ver con esas técnicas de consumo espiritual que están disponibles en todas partes, que por un lado, en un campo estratégico, hacen visible la posibilidad de resistir unas ciertas capturas, pero al mismo tiempo están siendo usadas como aspecto central, ¿no? Un poco la investigación de Maglin, que hoy no está, es justamente eso, ¿no? Mostrar cómo unos ciertos saberes psicológicos se articulan en una psicología del trabajo en la que la relación del sujeto consigo mismo termina adquiriendo un elemento central de esos modos de gobierno en técnicas de coaching, psicología positiva, etc. Pero mi pregunta empezó hace unos años desde ahí, ¿no? ¿Cómo pasó históricamente hablando que esas técnicas espirituales estén teniendo en este momento tantísima importancia? Ahora, estábamos investigando eso y ¡pum! Revienta la pandemia y al aparecer este elemento, pues se hizo visible que la gestión espiritual, que es otra cosa que publico en otra parte, ¿no? La gestión espiritual de la pandemia es un asunto real, es decir, las técnicas de gobierno actual están estableciendo esa conexión entre autonomía y autocuidado como núcleo de un dispositivo de control. Ahora, ¿qué pasa cuando esa noción de cuidado cambia? ¿No? ¿Qué es la propuesta que queremos hacer respecto a la diferencia que habría entre un gobierno del cuidado y una ecología del cuidado? ¿No? Pero claro, siempre pasará que las inversiones posibles, las capturas, etcétera, implican que el enfrentamiento estratégico es el que tenemos que entender. Y siempre pasará que una estrategia que se contrapone a otra, una contraconducta, recuerden que la tesis de Alexander en la maestría en investigación social fue sobre eso, una contraconducta también puede ser estudiada a tal punto que se termina convirtiendo en el eje central de una estrategia nueva, ¿no? No sé, Adriana, si me expliqué. Sí, sí, señor. Gracias. Bien, ¿qué más piensan? ¿Cómo la ven?
¿Está claro? O sea, más allá de si están de acuerdo o no, ¿estaría claro esa posibilidad analítica o no? Sí, pues yo creo que las posibilidades analíticas se ven de manera allí evidente desde varias perspectivas, ¿no? Pues digamos como eje central, tomando la relación también ontología ética, justamente desde la noción, desde la ontología crítica del presente, ¿no? Y cómo justamente en ese ethos se constituye como una actitud, ¿sí? Como se plantea allí, respecto a la forma en que nosotros criticamos lo que somos y que a su vez pues efectuamos un análisis justamente de ciertos, digamos, estratos, límites que nos han establecido determinada identidad y cómo justamente a través de herramientas analíticas, en este caso, incluso como usted lo señala, esa contraconducta, se puede justamente efectuar una manera de franqueamiento o de lucha o de respecto a esas formas de captura. Y en esa ontología, digamos, crítica del presente, pues justamente surge también esa relación que posibilita o que cuestiona esos límites a través de esa cuestión de la experimentación, desde, siempre como lo señala así, lo señala metodológicamente, desde una reflexión histórico-crítica de esa situación, ¿no? Y pues también me llamaba mucho la atención que esa apuesta dionisíaca, pues justamente también podría generar una articulación frente a la investigación que estoy haciendo, empezando porque en esta apuesta se cuestiona cómo nos hemos constituido como sujetos morales, ¿no? Pero también cómo a través de ciertos ejercicios espirituales podemos modificarnos a nosotros mismos desde la posibilidad de pensar de un modo distinto. Entonces, también me parecía importante señalar eso y que claramente pues también se ve la articulación metodológica, epistemológica y ontológica, pues yo lo veo de pronto más fuerte también desde la misma propuesta genealógica de Foucault, en una, digámoslo, una ontología del mismo sujeto, ¿sí? En sí mismo, en relación a la verdad, también desde una ontología histórica del individuo en sí mismo y sus relaciones en esos juegos de poder, y también del individuo en las relaciones pues con la moral. En este caso, se puede mirar esa genealogía como ese método crítico que posibilita que el individuo se cuestione y frente a la cuestión de la ontología del presente. Creería que esas serían algunas situaciones allí que quisiera señalar. Sí, Alexander, muy bien. Digamos que hay varios problemas, ¿no? Digamos que ontológica, metodológica y epistemológicamente hablando estarían esas conexiones, pero en su investigación, por ejemplo, como hemos hablado más de una vez, hay un tremendo problema ético cuando nos hacemos la pregunta de quién está listo o cuáles son las condiciones éticas para establecer una experimentación consigo mismo. Supongamos que planteamos una educación distinta, ¿no? Juguemos un juego de imaginarnos cosas. Y supongamos que proponemos una formación ética distinta a la disponible en este momento en Colombia. Tiene tanta conexión con la ilustración kantiana. Si quieren ver un poco de cómo se hacen esas conexiones, pueden ver los análisis que planteo en la especialización en gerencia de proyectos educativos, ¿no? Que es la fase educativa específica de esas investigaciones, ¿no? No tanto la filosófica o la investigación social. Pero ahí se hace visible, y no solamente yo, un montón de gente haciendo visible, cómo la educación en Colombia ha sido planteada desde esa relación con la ilustración kantiana. Pero supongamos que imaginamos una educación que tiene por objeto en el orden ético plantearle al sujeto la posibilidad de que experimente consigo mismo. Es muy complejo. ¿Cuáles serían las condiciones para que eso se diera, etcétera? Su investigación tiene ese horizonte problemático, en tanto que por una parte las relaciones entre placer, cuerpo, etcétera, han sido configuradas en Colombia
desde ese uso de la ilustración, ¿no? Desde la cuestión de los derechos, la pregunta por el sí mismo en el orden de la autonomía, etc. Esa relación autonomía-autocuidado ahí va a ser muy importante para su investigación. Hasta ahora se está haciendo visible. Pero digamos que si supusiéramos que vamos a educarnos o educar a otros desde el principio de experimenta contigo mismo, es bastante complejo las condiciones éticas que debe tener un sujeto para experimentar consigo mismo. De hecho, una persona adulta, digamos con un cierto nivel de formación, de experiencia, etc., le costaría trabajo dejar claro cómo experimentar consigo mismo y con qué límites. En el artículo yo solamente llego a la cuestión Foucault, pero mi plan es hacer ese análisis dionisiaco en Deleuze y en Braidot y en Sloterdijk, ¿no? Yo insisto en que estaría la objeción que alguien me haría de que eso realmente es punichianismo. No sé, yo creo que es posible ver en otras posiciones críticas el hecho de que el enunciado experimenta contigo mismo está en el centro de la crítica. Pero digamos que en el cuerpo sin órganos, en Deleuze, ¿no? Os prohibirán experimentar en tu rincón. O sea, la experimentación consigo mismo como asunto central de la crítica, del trabajo analítico, es una cuestión muy interesante que hay que revisar, ¿no? Hay un título de un libro de Sloterdijk que se llama así, un conjunto de entrevistas que se llama Experimentaciones consigo mismo, etc. Pero más allá de eso, habría una pregunta seria, ¿no? En la investigación que usted hace. Porque hay un elemento impensado, no en el sentido en que no pueda pensarse, sino que el sistema de aceptabilidad de la educación ética en Colombia no lo puede ni siquiera procesar, que es el hecho de que la autonomía implica tener claros los principios bajo los cuales uno establece las relaciones consigo mismo, incluso con el placer y el cuerpo, pero saltar de allí a una pregunta muy fuerte acerca de cómo tener una cierta experimentación consigo mismo es un asunto muy duro. Es un asunto muy duro y es una ética que emerge de estas reflexiones, pero que hoy que tiene muchas manifestaciones, pero en la educación como tal termina siendo vista como un gran peligro. Y de ahí las precauciones éticas que hay que tener en su investigación. No sé si Alexander está de acuerdo conmigo en lo que le estoy planteando. Sí, de acuerdo, profe. Pues sí, ha sido un tema que pues me ha quedado allí rondando en la cabeza, porque pues si realmente uno quisiera llegar hasta esas posibilidades de la experimentación, ¿no? Sin duda, pues se asumen digamos, unos riesgos y nada. Claro. Pues el mismo contexto y la población con la cual se trabaja. Y el hecho de que no necesariamente los sujetos están listos para asumir algo así, ¿no? Hay un debate fuerte acerca de la diferencia que habría entre experiencia y experimentación, ¿no? Experiencia en el sentido fenomenológico y hermenéutico como experiencia interior de sí, versus la experimentación como un trabajo corporal, etc. Hay unos debates ahí muy interesantes por tener en cuenta. Pero en el fondo hay una pregunta muy seria cuando reconoceríamos esa actitud límite y experimental de la crítica. Entonces, hay un cierto ubicarse en el límite del límite, dirá Foucault, ¿no? Pero él hizo experimentaciones muy duras, eso es bastante conocido consigo mismo. Jugó juegos complejos en diferentes relaciones con el placer. No se trata de que todo el mundo sea Nietzsche o que todo el mundo sea Foucault. No. Se trata de hacerse una pregunta muy seria y es, haciendo visibles los modos como unas relaciones conmigo mismo han sido configuradas como unas formas de gobierno en las que quiere producirse estratégicamente tal manera de existencia. Pregunta, ¿cómo podría una experimentación conmigo mismo servir como contraconducta, elemento de resistencia frente a de sujeción, subjetivación, desubjetivación, subjetividad, que enfrenta esa captura? Yo creo que las claves metodológicas en Foucault son precisas. Primero, reconocer cuál es la especificidad de ese punto de contacto, porque si no está la especificidad clara, vamos a hablar de manera amplia. Hay muchas reflexiones que hablan de manera amplia, pero no concretan, que es lo que dice Yasmín y lo que dice Adriana, ¿no? No concretan la cuestión, pero Foucault lo dice con todas las letras. Haz visible el punto preciso de conexión entre las técnicas de gobierno de los otros y las técnicas del gobierno de sí en un marco estratégico definido por unas prácticas sociales precisas. Sin eso, no hay investigación. Y sin eso, la solicitud, el llamado a la crítica termina siendo un poco, como dice Adriana, abstracto. Pero si hacemos visible ese punto de conexión por crítica, ese punto preciso, de ese marco estratégico preciso, entonces ahora esa investigación es genealógica, en tanto en cuanto quiere tener en sus efectos de poder la desarticulación, la desubjetivación, la desujeción de ese punto de conexión. Esa figura poética del desenlazamiento me parece bellísima, ¿no? Desenlazar las conexiones que hay ahí para provocar unas nuevas. Pero sin trabajo crítico no habría ese elemento. Eso es lo que me parece que es clave en la investigación que usted está haciendo y en otras investigaciones.
Si no se hace visible ese punto de contacto preciso, va a ser muy difícil proponer una contraconducta experimental como alternativa. No sé qué piensa, Alexander. De acuerdo, sí, no había, es decir, uno a veces se queda un poco en la problemática de un análisis un poco general y justamente el poder dar cuenta de esas situaciones específicas de cómo existe justamente esa forma, digamos, de captura desde esa relación moral y cómo emerge una resistencia específica, clara, precisa a esa manera de captura, pues puede dar claridad a una posibilidad justamente más allá simplemente del análisis genealógico en tanto se da cuenta de las formas de captura y resistencia, sino también de las posibilidades justamente críticas más allá simplemente de lo analítico, un poco más allá de eso. Okay. Por eso, Yasmín, cuando usted hace visible cómo es el campo de posibilidades en lo que estamos situados y no un elemento abstracto, cosa que esa confusión es muy común, ¿no? Una cosa es una reflexión filosófica que quiere mostrar cómo unos conceptos sirven como máquina abstracta para llenarlas de contenido empírico. Pero cuando la llenamos de contenido empírico, el campo de posibilidad, estamos situados en un campo de posibilidad, pero eso seguiría siendo abstracto. Habría que establecer con claridad el campo de posibilidad en unas determinaciones estratégicas precisas. Ahora, estando ahí, en ese campo de posibilidad, puede hacerse visible cómo una problematización emerge para establecer los puntos de contacto en la convergencia, que es como el aspecto más complejo de asumir en lo que implicaría nuestra propuesta de convergencia crítica. Así que, claro, campo de posibilidad se dice de manera amplia como concepto en la ontología de la relación sujeto-poder, pero en términos estratégicos el campo de posibilidad es siempre específico, diseñado, delineado, organizado por una gubernamentalidad. Por el otro, el que emerge por inversión, reversibilidad, transformación, cambio, experimentación. ¿Qué piensa, Yasmín? No, profe, le agradezco mucho ese comentario porque justo hacia allá iba mi intervención. Lo primero, porque escuchar este último, tenía mucha expectativa sobre esa conexión que usted nos presenta con lo dionisíaco. Y al escucharlo, lo que sentí, digamos, más allá pues de la presentación tan magistral que hay en el texto y tan clara, sentía que esta lectura me permitía, al escucharlo, vivir los momentos que el sujeto, o más bien los momentos en los que se desplaza el sujeto justamente para configurar el etos. Creo que lo sentí así, me conecté así con el texto. Y esto me puso en relación con el pensamiento del afuera que también plantea Foucault. Y cuando yo escucho este desarrollo, siento también como, no sé si tal vez parte de esa experimentación, incluso ahora con la respuesta que le da Alexander, asumir el asunto de la experimentación como investigadores justo en este proceso, es encontrar permanentemente unos límites y esa relación, ¿no? De lo que implica, no sé si este asunto de lo interior que se plantea en el pensamiento del afuera, ahora después de escucharlo, conecta con un asunto de la espiritualidad, que no es lo religioso, sino que es este asunto como íntimo del sujeto, donde vuelve sobre sí para poder potenciarse y en la relación con el discurso de los otros o con, digamos, con estas estrategias y estos aparatajes de poder que están afuera. Eso como en un primer momento, digamos, al ver la riqueza de su texto, porque, digamos, a mí me pasa algo y es que yo me conecto con el poliedro, pero me pasa algo metodológicamente cuando intento explicitarlo en la investigación. Ahí tengo que comprender qué pasa allí, donde estoy como fallando, porque si bien me conecto y pongo cosas, siento que lo estoy haciendo desde un punto de vista, tal vez voy a usar esta palabra superficial, pero siento que hay un asunto de comprensión más profundo que necesito develar. Lo segundo es que ahora comprendo con respecto al texto de primer semestre, porque cuando me posicionaba desde este asunto de la ontología crítica del presente, para mí se resignificó hoy las observaciones que usted me hizo ese día en la clase. Yo ese día salí supremamente frustrada, pero ya comprendí por qué, digamos, no se puede usar de cualquier manera decir que la investigación asume una ontología crítica del presente. Sí, esto digamos que lo agradezco mucho porque hoy ha sido un giro reflexivo importante. Y me pasa algo, y
ese punto de contacto preciso que usted sugiere para Alexander, me lo he estado pensando para la investigación, porque de repente lo que me está pasando, y me permito compartirlo, es que siento que esa no claridad o eso que no logro explicitar me pone a pensar cómo es en la imposibilidad de la investigación, o como tal vez digo, estoy asumiendo un camino que no es, estoy metiéndome en un asunto que no tiene sentido, y pues como que mejor apago o busco otro escenario. No, estoy ahí como en un momento como angustiante. Ojalá sea la angustia desde Kierkegaard, pero es como Bueno, eso. yo creo que en el fondo hay una conexión entre la parte A y la parte B. En la conexión con el poliedro, usted está refiriendo el hecho de que usted se conecta con el poliedro como máquina abstracta, y eso está muy bien. Pero la cuestión del investigador es averiguar cómo la máquina abstracta se llena de contenido empírico. Y en este caso, la máquina abstracta es importante, pero el contenido empírico muta la máquina abstracta. La hace funcionar de cierta forma, le establece un conjunto de condiciones. Entonces, estamos acostumbrados a una cierta relación con lo metodológico en la que tomamos unos elementos abstractos y suponemos que hay que aplicarlos. Cuando lo que está ocurriendo en esta definición de crítica es que hay una inversión. Al ir con la máquina abstracta al marco empírico, el marco empírico modifica la máquina abstracta. En términos geométricos, por decirlo así, la máquina abstracta tiene siempre líneas rectas que conectan los diferentes vértices y se crea esa figura que está en mi otra cuenta que han visto, ¿no? Esa figura que es abstracta, eso puede verse en 4 dimensiones, no solamente en las 2 que está ahí, pero digamos que abstractamente se ven esas relaciones directas, por decirlo así, a través de la línea recta o la conexión directa con. Cuando en el fondo, cuando eso se llena de contenido empírico, eso termina siendo complejo, difuso, voy a decirlo cuando él es rizomático, etc. De ahí el lugar fundamental de la ficción. Es decir, establecer las conexiones, como lo dice Foucault en que es la crítica, es un asunto de ficción. Es un asunto de ficción, porque no se trata de una verdad definitiva, porque también es un asunto experimental, y porque puede modificarse en cualquier momento cuando aparezcan elementos empíricos nuevos. Así que habría que organizar ese juego de inversión. Estamos demasiado acostumbrados, porque se nos ha entrenado así como investigadores sociales, a asumir una cierta estructura abstracta que imponemos sobre lo real para interpretarlo, dar cuenta de él, etc. Cuando aquí se juega ese juego en la máquina abstracta, vamos al marco empírico y el contenido empírico invierte la cuestión y ahora hace que esa máquina abstracta adquiera la forma de una cierta singularidad, para decirlo con Foucault. Así que dar cuenta de la singularidad es un asunto complejo. No se trata, en la segunda parte de tu interrogante, de que esté haciendo análisis superficiales. Mejor, se trata de averiguar cómo es que el ejercicio de interconexión de los elementos le permite ver eso. Me parece a mí, respetuosamente, su trabajo de investigación es un asunto que usted conversa con su director, pero me parece respetuosamente que hay que tener en cuenta una distinción entre lo biopolítico y lo gubernamental, porque hasta donde tengo entendido, su investigación es de carácter biopolítico. Sí, señor. Es decir, Foucault va a tener una cierta sucesión de conceptos, ¿no? Dispositivo va antes de biopolítica va antes de gubernamentalidad, etc. Así que tal vez la confusión esté en que estamos asumiendo gubernamentalidad y biopolítica del mismo modo. Gubernamentalidad es más amplia que lo biopolítico. En el curso del 79, en el nacimiento de la biopolítica, Foucault dice: creo que quisiera dejar la noción de biopolítica fuera y hablar solamente de gubernamentalidad. Y a partir de ahí, no vuelve a hablar de biopolítica. Ahora, otras personas toman eso desde ahí y lanzan lo biopolítico, pero fíjese que Foucault no vuelve a decir desde ahí biopolítica en sentido estricto. Caracterizó entre el 76 y el 79 unos ciertos elementos como biopolíticos, hizo la distinción anatomopolítica, biopolítica, luego configuró una idea de biopolítica que va hasta el problema del control en la cuestión de los discursos económicos, del liberalismo, etc. Y luego, llegando ahí, dice, pero hay un límite aquí, y el límite de este concepto es que no permite establecer la conexión entre técnicas del gobierno de sí y técnicas del gobierno del otro, en eso que él va a proponer como gubernamentalidad. Así que hay un momento en el que esa confusión puede generar un problema de investigación analítico, porque quizá yo quiero ver lo biopolítico como gubernamentalidad. Si yo quiero dar cuenta del modo como unas relaciones del sujeto consigo mismo se instauran como estrategia para gobernar unos sujetos, entonces eso no es biopolítica.
En Foucault, Claro. eso es gubernamentalidad, ¿no? Ahora, Negri, en Imperio y siguientes, va a tomar un poco esos elementos, por eso acusará a la biopolítica de Foucault de insuficiente, pero se le olvida que la noción de gubernamentalidad aparece después, ¿no? Cosa que también le pasa un poco a Haraway en el 84, era muy temprano, ¿no? Esos otros cursos no se conocían, de acusar la biopolítica de Foucault de insuficiente. Y claro que es insuficiente porque él mismo propone la gubernamentalidad como un asunto del sujeto central. Ahora, Negri dice con todas las letras, el capital produce un sujeto, una forma de existencia. Y básicamente lo que está diciendo es una actualización de la hipótesis de Foucault de que hay una subjetividad que se construye como elemento central del capitalismo. Más allá de si eso es cierto o no, habría que preguntarse si estamos generando una confusión a la hora de dar cuenta de eso que vamos a entender por biopolítica y a eso que vamos a entender por gubernamentalidad. Si por biopolítica se va a conferir la captura de la vida y los fenómenos vitales de una población o de un cierto elemento como en esa definición, o en las modificaciones sobre esa definición que aparecen en otros discursos, entonces se trata específicamente de eso. Pero si se trata de dar cuenta de la producción de una cierta subjetividad ética que es considerada como, 1, estrategia de gobierno, o 2, modalidad de resistencia posible, entonces quizá hay que moverse de una concepción genealógica de orden biopolítico a una posición ética de orden ética subjetiva, en subjetividad ética como resistencia en la gubernamentalidad. No sé si me expliqué, Yasmin. No, profe, mil gracias, porque entonces ahí es donde tengo el cruce con el lugar del capitalismo infantil, porque estoy asumiendo desde una perspectiva de gubernamentalidad cuando lo enuncio desde una mirada biopolítica. No, mil gracias, profe. Y, además, y no, digamos que no hay problema, sino en tanto en cuanto uno es coherente y uno dice, este análisis es la configuración de una población. Correcto. Y esa población tal cosa, ¿no? Y otra cosa es el modo como a esa población se le inculcan la cuestión tiene importancia en el orden psicoanalítico. Se le inculcan, se le diseñan, se le construyen relaciones consigo mismo como núcleo, como punto de contacto de una estrategia de gobierno. Que no necesariamente una investigación sobre la subjetividad quiere hacer eso, pero una investigación de la subjetividad ética, por ejemplo, la especificidad de la que está haciendo la investigación de Alexander y la que hace Naglin, es justamente eso, ¿no? Ese punto de contacto. Pero es muy común que si eso no está claro, uno confunda una cosa con otra. Pero fíjese que haciendo visible eso, ya uno queda más tranquilo, ¿no le parece? Gracias, profe, sí. Bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, cómo la ven, más allá de si la cuestión de la espiritualidad se la creen o no, digamos que ese ejercicio de investigación que en la actualidad desarrollo, que terminó conectando crítica, espiritualidad y vida, que es una serie discursiva que está trabajando el doctorado, pero por el otro lado del hecho que de ahí surge el problema del cuidado y del cuidado de esa idea de construir un saber distinto que es la ecología del cuidado, más allá de si eso se ven persuadidos por eso o no. Lo importante es insistir en la relación ontología, metodología, epistemología que aparecería en la noción de crítica en Foucault y en su propuesta arqueológica, genealógica, estratégica, ¿no? Yo creo que eso estaría claro o no. O sea, habríamos resuelto la primera tarea, que era hacer visibles esas interconexiones y luego mostrar cómo en unas investigaciones actuales hay un acontecimiento, y ese acontecimiento no es únicamente el de la pandemia, que es el último que estamos lidiando, sino el acontecimiento histórico de la aparición de un conjunto de técnicas de sí que se proclaman espirituales, que tienen por objeto hacer que un sujeto sea efectivo, feliz, productivo, etcétera, y que hacen parte de la captura del capitalismo contemporáneo. Pero que al mismo tiempo se da esa captura precisamente porque ese sería el espacio de luchas y de batallas, digo yo, del ejercicio de la crítica en la actualidad, ¿no? Ahora, eso es un asunto de una investigación actual, pero quería mostrar cómo esos elementos iniciales, metodológicos, ontológicos, epistemológicos, se harían visibles en la especificidad de un acontecimiento que en la actualidad este investigador lleva adelante. No sé si eso quedó claro. Sí, profe. Bien. Señor. Bueno, Sí, pues no señor. sé si tienen alguna otra pregunta para cerrar esto, porque el doctor Martínez no se pudo volver a conectar y... No, profe, yo creo que hubo un problema complicado porque en el chat de mi oficina hay compañeros que hoy estaban en trabajo de campo en Zipaquirá y les pasó lo mismo, entonces tal vez es algo... Tal vez ocurrió algo raro, sí. Sí. Yo voy a pedirle a Karen. Karen está todavía conectada, sí. Bueno, no importa. Ellos envían la grabación de la clase de hoy. Entonces, ustedes participaron en la clase. Yo voy a utilizar esa grabación y voy a editarla.
de tal manera que ciertas intervenciones suyas no aparezcan como asunto de la dinámica de clase, por decirlo así, que no tendría nada que ver con las explicaciones sobre el elemento que quiero que queden como públicas, ¿no? Entonces, para que tengan la tranquilidad de que sus intervenciones no necesariamente van a aparecer en la explicación, porque si no habría un conflicto de derechos de autor. Así que les pregunto, ¿me autorizan a que hagan ese elemento o creen que hay una problematización ahí? Sí, profe, claro que sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, porque ustedes saben que mi interés es que todos estos elementos queden disponibles para cualquier persona que quiera hacer este análisis y pueda servir como herramienta, ¿no? Así que, por ejemplo, todo este bloque va a ser editado porque solamente quedará claro lo de la explicación y estos elementos serán parte de la conversación de la dinámica de clase, no tienen por qué aparecer en la... Pero ustedes sí lo tendrán a la mano porque supongo yo que la grabación se le pasará a todos. Bueno, pues si es así, yo les agradezco. Pues es una lástima que Madeline no haya podido hacer visible estos elementos, pero ojalá se recupere y desde aquí le mandamos fuerza para que se recupere. También le decimos que estamos pendientes de lo que pase con ella, que estamos todos muy afanados porque esté bien. Y al mismo tiempo, pues decirles que este era el ejercicio del día de hoy, ese era el propósito, la conexión, y deseamos con todo el corazón que este ejercicio sirva y les permita aclarar esas relaciones tan interesantes para sus investigaciones. Muchas gracias por asistir, por aguantarse esta clase. Escucho sus reflexiones finales que hay. No, profe, agradecerle a usted por este espacio tan importante, por compartir su producción intelectual. Realmente desde, a mí en lo personal me dio muchas claridades. Realmente nunca había tenido un acercamiento al concepto de lo dionisíaco y creo que a nivel personal incluso me mueve muchas cuestiones ahí. Y nada, pues realmente también las conexiones con mi investigación, con el poliedro, también las relaciones a nivel ontológico, metodológico, epistemológico fueron claras. Entonces, pues agradecerle enormemente por este espacio. No, a usted, Alexander, recordemos todos que esa pregunta es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los límites, los alcances de una experimentación consigo mismo como elemento central de la crítica? Esa pregunta es muy importante, pero ya Deleuze les mostró en cómo construirse un cuerpo sin órganos que hay unas precauciones que hay que tener con ese juego, ¿no? La prudencia no como la frónesis griega, pero sí como un elemento central que hay que tener como parte de la investigación también, ¿no? Yo digo más adelante en el texto que les leí un poco que no hay experimentación sin condiciones, sin límites, el poner a prueba, el ponerse a prueba, el poner a prueba una posibilidad de existencia es un asunto complicado siempre. Pero hay que tener prudencia, hay que hacerle caso de eso en eso. Me hace falta, pienso seguir investigando sobre eso para poder publicar un libro en los años cercanos, para hacer un análisis de la crítica que adquiriría esa forma en diferentes posiciones, ¿no? Yo he encontrado elementos dionisiacos en la cuestión de los devenires, etcétera. Yo he insistido, le he dicho a Claudia Piedradita que en efecto en el devenir monstruo, etcétera, hay unos aspectos dionisiacos. Hay investigadores que ya han hecho visible un poco cómo hay una cuestión dionisiaca un poco en los devenires. No podría entenderse el devenir música sin eso. Uno de los aspectos difíciles de los devenires en Deleuze, se habla mucho del devenir hombre, devenir mujer del hombre, devenir mujer de la mujer, devenir animal. Pero en el devenir intenso, devenir imperceptible, en el devenir música, todos esos aspectos dionisiacos tienen una importancia interesante de revisar. Y lo mismo en otras teorías, pero digamos que en el fondo sigue habiendo una pregunta muy seria en el orden ético acerca de cuáles límites y alcances. Al fin y al cabo, el capitalismo dirá en sus enunciados, pues para todo lo demás existe Mastercard, es decir, mientras puedas pagar tu experimentación, págala. Tenemos estas ofertas, ¿no? Pero de todas maneras hay unas precauciones que hay que tener ahí, ¿no? Yo siempre me he preguntado en un texto que se llama De la amistad como forma de vida, que le he recomendado a Alexander varias veces. Foucault insiste en que hay que establecer unas relaciones distintas con el placer y tales. Pero siempre me he preguntado qué pasaría con una educación que permitiera establecer esas relaciones de experimentación. ¿Y qué pasaría con una perspectiva sobre las drogas, la música o los placeres en general, que tuviera por objeto que el sujeto pudiera establecer consigo mismo las reglas, condiciones, posibilidades
de sus relaciones con el placer. Eso es una ética completamente distinta y muy difícil de configurar, pero es una gran pregunta, me parece a mí. No sé qué piensan. Sí, totalmente, profe. No le había hecho caso, pero me voy a poner serio con ese texto. Muchas gracias. Sí, sí. Foucault hace un análisis ahí de las relaciones entre el placer de la droga y el placer de la música, ¿no? Él conocía ambas cosas, era una persona que sabía muchísimo de música, de pintura también, ¿no? De arte en general. Y había experimentado ciertas cuestiones con drogas, pero más allá de eso, la pregunta sigue siendo la pregunta por el placer, ¿no? Ahora, la definición de amistad que aparece ahí es una definición muy interesante, ¿no? Foucault entiende ahí por amistad la capacidad de provocar el otro el mayor placer posible. ¿Se imaginan las consecuencias que tendría una vinculación de amistad de ese orden? Ahora, pues claro, la cuestión de la amistad es importante. Desde Grecia clásica, esas respuestas las está dando Foucault para una revista gay que lo entrevista y al mismo tiempo pues aparecen elementos de su política sexual ahí. Pero más allá de eso, sacando eso de ese contexto de lo que implica la amistad desde la perspectiva homoerótica, para que estos sujetos que no están vinculados a ese elemento la puedan revisarla. ¿Se imaginan qué pasaría si el problema fundamental de la amistad fuera averiguar cómo se organiza una relación intensa, placentera en el otro? Claro, con cuáles límites, cuáles alcances, cuáles posibilidades, desde qué experimentos. Esa idea de amistad es una de las cosas uno de los conceptos que más me ha sorprendido, ¿no? Pues bueno, los trabajos como filósofos nos permiten ver el libro séptimo y octavo de la Ética Nicómaco de Aristóteles consagrados exclusivamente al problema de la amistad, porque es muy importante en Grecia clásica. Pero que ser amigo de otro sea proporcionarle la mayor cantidad de placer posible, el placer más intenso posible como vínculo de amistad. Uf, es una cuestión muy interesante. Ahora, ¿cómo se organiza una experimentación así? Bueno, se podrán imaginar lo problemático que es eso. No sé qué piensan. Sí, bastante complejo, profe, porque también siento yo que el tema de, pues no sé, pues nuestro contexto y sobre todo la cuestión religiosa eh, presentan pues muchos límites y también pues no sé, o sea, se desencadenan un montón de cosas, pues realmente no conocía pues que existiera este texto, me parece también bastante interesante leerlo por lo que menciona usted que propone, pero sí siento que es bien complejo. En ese mismo texto Foucault dice que los hombres inventan tan poco en sus castigos como en sus placeres, ¿no? Es decir, la creatividad en relación con el placer termina siendo un asunto muy, muy flojo. Tal vez por eso al capitalismo le interesa tanto ese esquema de innovación en el que se inventan nuevos placeres y hay tantas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, sí hay una pregunta muy interesante acerca de cómo convertir el placer en el objeto central de una ética. Al fin y al cabo, el segundo libro de la historia de la sexualidad, el uso de los placeres, ¿no? Génesis afrodisión se dice en griego, pero ¿cómo convertir hoy el placer en una cuestión de uso? Más que una cuestión de sanción, de castigo, de vigilancia, etcétera. Es un asunto muy interesante. Ahora, hay unas resonancias nietzscheanas ahí, claro, Nietzsche está debajo de eso. Pero la pregunta es muy interesante en el orden de la experimentación. Porque parecen ser permitidas las experimentaciones placenteras en el orden del marketing, ¿no? Porque terminan un poco validadas moralmente hablando como elementos de consumo. Pero las experimentaciones éticas en las que ahora las formas de vida ponen en riesgo esa captura existencial del capital son precisamente las sancionadas, ¿no? Yo les hablaba en la sesión anterior de convergencias de lo que pasa con el Friggan, ¿no? Los modos como el Friggan crea unas relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás. Incluso en una comunidad de placeres, porque los Friggans no se vinculan eróticamente desde contratos, sino desde acuerdos éticos. Pero bueno, es una cuestión compleja, ¿no? Bien, Yasmín, no sé si quieres cerrar con alguna cosa o... No, profe, a propósito de lo que usted está diciendo, hay una propuesta también, a mí me interesa mucho este asunto de la categoría del cuidado y cómo este asunto, y por ejemplo, desde las perspectivas de neurodesarrollo, Boris Cyrulnik
plantea un elemento muy interesante desde lo empático en clave del altruismo y la resiliencia desde otra construcción, donde la resiliencia realmente aparece cuando el sujeto construye un desarrollo después de un trauma. Y a partir de lo que usted acaba de ubicar, él propone, por ejemplo, un elemento interesante del placer de descubrir a otros. Y tal vez, claro, no conocía tampoco esta definición de amistad, pero a partir de esto que usted nos comparte, pensaba cómo justamente incluso hay algunas posturas que se distancian cuando él hace uso de la palabra placer, porque también pareciera que está anatemizado. Entonces, ahí hay un juego interesante para entender cómo esos relacionamientos y con una palabra que usted ha utilizado acá, como es de la competencia, uno podría pensarse si eso a la base de lo relacional, bueno, seguro si uno le suma esto a Braidot y estas otras posibilidades, ese asunto del relacionamiento trasciende a otras formas de construcción que implica descentrarse de todas esas prácticas antropocéntricas que incluso se han nombrado en algún escenario, ¿no? Eso me retorna al escucharlo. Muy bien. Sí, es cierto, ¿no? Cuando se analizan esos elementos dionisíacos en Deleuze y en Braidotti, la máquina y lo otro que no es ni siquiera sensible, la vida anorgánica, para decirlo. ¿Se cortó de nuevo la conexión? Sí, se quedó quieto. Sí, aparece como... ¿Ahora sí? Sí, profe, ya. Perfecto. Sí, decía que lo anorgánico también hace parte de la cuestión de la experimentación. No, se volvió ahí la conexión. Bueno. No, esto está gravísimo. Complota el pensamiento. Sí, bueno, pues, por alguna razón pasan estas cosas. Yo iba a decir otra cuestión y se me olvidó, fíjense. Profe, si en la Sí. por ejemplo, Sí. Antes de que se me olvide, Alexander, antes de que se me olvide, respecto a lo que dice Yasmín. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de la resiliencia, cuando apareció esa teoría, se convirtió en una cosa muy importante, al punto que Gran Bretaña tiene una declaración oficial de la noción de resiliencia como parte de la identidad del pueblo británico. Nicholas Rose ha hecho un análisis sobre eso, pero es fácil de conseguir en Internet, esa relación entre resiliencia e identidad en Gran Bretaña. Ahora, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que la noción de resiliencia, que termina siendo un modo como la resistencia a ciertos modos de dominación aparece, termina convirtiéndose en un aspecto central de la política nacional? ¿Y cuál es el lugar de esa resiliencia, por ejemplo, hoy en la biopolítica que gestiona la pandemia en Gran Bretaña? Bueno, Yasmín, la invito a que revise ese elemento, porque claro, la noción de resiliencia tiene muchas versiones, pero digamos que hay un uso estratégico de la resiliencia hoy también como forma de captura, ¿no? No es el hediondo diablo, pensemos que hay solamente resistencia, ¿no? ¿Sí la conoce, Yasmín? ¿No la ha visto? No, profe, pero la voy a buscar. Sí, se la recomiendo. Está en inglés, pero es muy fácil de ver, ¿no? Es muy interesante. Alexander, algo así, qué pena. Sí, profe, no, que lo que hablaba Yasmín, pues me llamaba mucho la atención porque justamente uno podría decirse, bueno, tal vez claramente pues estas investigaciones deben de tener muchas precauciones éticas respecto a los límites. Sin embargo, el tema digamos, de cuando usted trabaja con niños, es justamente mirar esas posibilidades otras, de generar esos puntos, digamos, de fuga a ese antropocentrismo que ya los captura y que es mucho más complejo desarrollar más adelante. No como otra forma de captura, sino justamente como unas posibilidades reflexivas donde claramente esas formas digamos, de control biopolítico tienen que ver también con esas maneras a veces de formar ciertas situaciones individualistas, ciertas situaciones hedonistas en la gestión de los placeres y cómo el poder romper justamente esas situaciones le posibilita conectarse con el otro, ¿sí? Y yo creo que es un ejercicio experimental pues mucho más sencillo
de pronto en los niños que en otros procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente todos los riesgos y todas las precauciones que se han mencionado, pero justamente creo que esa situación de ese marcado antropocentrismo, egocentrismo, individualismo, hedonismo, es el que no permite construir otras formas de placeres, dentro de ellas una tan importante como la amistad, ¿no? Bueno, pero digamos, Alexander, ahí en eso me parece que Yasmín y Adriana pueden mostrarle unos peligros que se han hecho acerca de la investigación sobre niñez y sobre juventud, que tienen que ver con un romanticismo. Así que usted debe tener cuidado, no es el hediondo diablo termine influido por ese romanticismo optimista que empieza con Rousseau y el Emilio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que tener claras unas variables críticas muy importantes, ¿no? No es casualidad y es muy importante que tengan en cuenta los análisis psicoanalíticos, por más que los critiquemos hoy, sobre el problema del niño como polimorfo, perverso. Hay que tener cuidado con eso porque la configuración de la relación con el placer, claro, Freud lo ubica únicamente en la cuestión de la sexualidad, pero hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener límite. Y también el hecho de la psicología evolutiva, ¿no? De Piaget a Kohlberg, etc. Porque esos elementos permiten entender que no se trata de un lienzo en blanco, se trata de unos procesos que hay que tener ahí en cuenta, porque si no, terminaríamos cayendo otra vez en el Emilio de Rousseau, ¿no? El hombre nace libre, la sociedad lo corrompe, etc. Hay que tener cuidado con eso como precaución analítica. Bien. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por aguantarse esta clase, son la 1:08. Disculpen las interrupciones, ¿no? Ustedes son muy amables y entonces